Que la paz de Dios ilumine sus corazones y les brinde consuelo en sus jornadas. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato de fe y transformación, quiero hacerles una pequeña invitación. Si este mensaje resuena en su espíritu, consideren compartir esta luz con alguien que pueda necesitarla y al suscribirse, se unen a nuestra comunidad que busca inspiración en la palabra y en las lecciones que la vida nos presenta. Su apoyo es una bendición que nos permite seguir sembrando estas semillas de esperanza. Ahora, cerremos los ojos por un instante e imaginemos un vasto hormiguero, un universo en miniatura donde la vida bulle sin cesar. Hileras interminables de hormigas se mueven con un ritmo febril, cargando hojas, semillas y pequeños tesoros encontrados. A simple vista, parece un modelo de organización y propósito, un reino de trabajo incesante. Pero para Rita, una pequeña hormiga obrera, ese mundo era una jaula sin barrotes. Desde el instante en que emergía de la oscuridad del túnel hasta que regresaba exhausta, cada día era un ciclo interminable, trabajo, cansancio y más trabajo. No había un momento para contemplar el azul del cielo, ni un respiro para soñar, ni una pausa para comprender por qué su existencia se sentía tan hueca. Rita era diligente, sí, pero sobre sus pequeñas patas llevaba un peso mucho mayor que cualquier hoja. No era el peso del trabajo, sino el de las preguntas sin respuesta, un eco sordo en el alma. Observaba a sus compañeras, que parecían contentas en su labor, y se preguntaba en silencio, ¿por qué solo yo siento este vacío? ¿Acaso la vida es solo esto, trabajar, sufrir y esperar el final? Una noche, mientras la luna bañaba el mundo con su luz plateada, Rita dejó escapar un suspiro que venía de lo más profundo de su ser. Miró hacia el manto estrellado, un océano de luces titilantes, y con el corazón encogido, susurró la pregunta que quemaba su espíritu: Dios mío, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué mi vida parece no tener ningún sentido? El cielo permaneció en silencio, pero una suave brisa acarició sus antenas como una tierna respuesta. Rita no lo sabía, pero en ese preciso instante, su clamor había ascendido más allá de las estrellas. Esa noche, sin que ella se diera cuenta, marcaría el inicio de un viaje que transformaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, el murmullo familiar de miles de patas la despertó. Pero algo en el aire se sentía distinto. Mientras cargaba una semilla casi más grande que ella, notó un movimiento inusual entre las altas hierbas. La curiosidad, una chispa casi olvidada, la impulsó a acercarse. Fue entonces cuando una voz grave y serena rompió el silencio de sus pensamientos. Pareces muy sobrecargada para alguien tan pequeña. Rita se detuvo en seco. Frente a ella, un saltamontes de aspecto noble y tranquilo la observaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría ancestral y una ligereza que Rita no conocía. ¿Y qué otra cosa podría hacer?, respondió ella, sin poder ocultar la amargura en su voz. Este es mi trabajo. Esta es mi vida. No hay otra opción. El saltamontes inclinó la cabeza, observándola con compasión. Luego, una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. Quizás no puedes elegir lo que haces, pero siempre puedes elegir cómo lo miras. Rita resopló, sintiéndose retada. Es fácil para ti decirlo. Tú puedes saltar a donde te plazca, libre como el viento. Yo estoy atrapada aquí, día tras día, cargando el peso del mundo sobre mi espalda. El saltamontes rió suavemente, una risa que no era de burla, sino de entendimiento. Comprendo tu sentir. Yo también fui como tú, siempre con la mirada clavada en el suelo, creyendo que la vida era solo sobrevivir. Pero un día, alguien me mostró una perspectiva diferente. Y hoy, te ofrezco lo mismo. Ven conmigo. La duda asaltó a Rita. Abandonar su puesto era impensable. ¿Qué dirían las demás?
Pero había algo en la voz de aquel saltamontes, un brillo en su mirada, que encendió esa pequeña chispa de curiosidad hasta convertirla en una llama. ¿A dónde quieres llevarme?, preguntó, aún desconfiada. A la cima de aquella montaña, respondió él, señalando una silueta majestuosa que se recortaba contra el cielo. Desde allí, verás el mundo de una forma que nunca imaginaste. Rita contempló la montaña, un lugar que siempre había estado allí, pero que ella nunca se había atrevido a mirar. Una voz en su interior le gritaba que era una locura, una pérdida de tiempo. Pero otra voz, un susurro casi inaudible, le preguntó, ¿y si esta es la respuesta que pediste anoche? Y así fue como, en contra de toda lógica y de todos sus miedos, Rita dejó la semilla en el suelo, respiró hondo y dijo con una firmeza que no sabía que poseía, «Está bien. Muéstrame lo que tienes para mí». El saltamontes sonrió. «No te arrepentirás, pequeña hormiga. Pero no esperes que el camino sea fácil». Y juntos, emprendieron el viaje. Un viaje que no era solo hacia una montaña, sino hacia el corazón mismo de su propia existencia. El camino resultó ser una prueba de fe a cada paso. El terreno era un desafío constante de piedras sueltas, lodo resbaladizo y pendientes que parecían verticales. Rita, acostumbrada al suelo firme de su rutina, sentía sus patas flaquear. El saltamontes, en cambio, avanzaba con una gracia natural, saltando de roca en roca. De vez en cuando, miraba atrás para animarla. «Lo estás haciendo bien». «Solo un poco más», le decía con una ligereza que a Rita le resultaba casi irritante. «Dijiste eso hace 3 colinas», jadeó ella, deteniéndose a recuperar el aliento. El saltamontes se posó a su lado y con un gesto, le indicó que mirara hacia atrás. A regañadientes, Rita se giró. Para su asombro, el hormiguero era apenas un punto diminuto en la distancia. Los campos que antes le parecían infinitos ahora se extendían como un tapiz verde a sus pies. «Todo parece más pequeño desde aquí, ¿verdad?», preguntó su guía. Rita asintió, a su pesar. Aquella vista le hizo comprender que su mundo, su prisión, era solo una pequeña parte de una creación inmensa. «Aún no entiendo el propósito de todo este esfuerzo», murmuró ella. El saltamontes posó una de sus largas patas suavemente sobre su hombro. A veces, el propósito no se encuentra en el destino, sino en el camino que recorremos para llegar a él. Sigue adelante. Te prometo que lo entenderás. Con cada paso, con cada obstáculo superado, algo en su interior se fortalecía. Comenzó a notar detalles que siempre habían estado ahí, pero que su prisa y su angustia le habían impedido ver: la textura aterciopelada de una hoja, el murmullo del viento entre las rocas, el baile de la luz del sol a través de las ramas. Esa noche, bajo un cielo tan estrellado como nunca antes lo había visto, admitió en un susurro: «Es hermoso». El saltamontes sonrió. Eso es lo que sucede cuando decides levantar la mirada. Esas palabras resonaron en ella. Quizás nunca antes había mirado realmente hacia arriba. Y en el silencio sagrado de la montaña, un sentimiento sutil pero innegable comenzó a germinar en su corazón: la vida podía ser mucho más que solo cargar pesos. A la mañana siguiente, el sol la despertó con un beso dorado. El aire era puro y fresco. Al reanudar la marcha, el sendero se hizo aún más empinado. Finalmente, llegaron a la cima. «Hemos llegado», dijo el saltamontes con un tono de reverencia. Rita dio los últimos pasos y contempló el mundo a sus pies. Era un paisaje infinito de campos, ríos serpenteantes y valles lejanos. El sol parecía saludarla. Por primera vez, sintió la inmensidad de la creación de Dios. Pero en lugar de alivio, el peso en su corazón seguía allí. Con la voz quebrada por la emoción, preguntó: «¿Es solo esto?».
Después de toda esta lucha, de todo este esfuerzo, ¿por qué todavía duele? ¿Por qué siento que aún falta algo? Antes de que su amigo pudiera responder, un viento poderoso barrió la cima de la montaña. Las hojas danzaron a su alrededor en un torbellino, y en medio de ese viento, una figura de luz pura se materializó ante ella. Era un ángel del Señor. Su presencia irradiaba una paz y un poder que no solo iluminaban la montaña, sino que parecían tocar lo más profundo del alma de Rita. ¿Por qué lloras, pequeña?, preguntó el ángel, y su voz era como el eco de 1000 campanas y el murmullo de un arroyo, resonando en el aire y en su espíritu. Con lágrimas surcando su rostro, Rita confesó, porque no entiendo. Hago todo lo que puedo, trabajo, lucho, y aún así, todo se siente vacío. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? El ángel se inclinó con infinita compasión. Dios no crea el sufrimiento, pequeña. El sufrimiento nace cuando solo vemos nuestros dolores y olvidamos las incontables bendiciones que nos rodean. Has llevado el peso de tu vida tú sola, pero nunca, ni por un instante, has estado sola. Avergonzada, Rita bajó la mirada. Entonces, ¿qué debo hacer? El ángel abrió sus manos, y de ellas brotaron miles de puntos de luz, como estrellas danzantes. Empieza con la gratitud. Agradece no solo por lo que tienes, sino por lo que eres. El sufrimiento puede ser un maestro severo, pero es en la prueba donde se forja tu verdadera fuerza. Es la llave que abre la puerta de tu crecimiento. Esas palabras atravesaron a Rita como una corriente cálida. Se dio cuenta de que toda su vida se había enfocado en el peso que cargaba, sin jamás reconocer la increíble fortaleza que poseía para soportarlo. El ángel continuó, clamaste a Dios en tu angustia, y Él te escuchó. Pero su respuesta no es quitarte la carga, sino revelarte que tú eres mucho más grande que ella. Con estas palabras, la luz se desvaneció, dejando solo el suave sonido del viento. Rita permaneció inmóvil, mirando el horizonte. Por primera vez, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder en su interior. En el camino de descenso, todo era igual, pero todo era diferente. Las piedras que antes eran obstáculos, ahora eran escalones que ponían a prueba su fuerza. El viento que antes la molestaba, ahora la refrescaba. En un punto, un arroyo bloqueaba el paso. El saltamontes lo cruzó de un salto. Rita se sintió impotente por un momento. No puedo pasar, gritó. Si puedes, respondió su amigo desde la otra orilla. Solo necesitas pensar de otra manera. Rita observó a su alrededor y vio una gran hoja flotando. Con esfuerzo, la empujó al agua, se subió a ella y, usando una ramita como remo, cruzó la corriente. Al llegar al otro lado, una oleada de orgullo la invadió. No era solo alivio, era la certeza de su propia capacidad. Cada desafío en el camino de vuelta se convirtió en una lección. Cada dificultad, en una oportunidad para descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Creo que empiezo a entender, le dijo al saltamontes. Antes solo veía problemas. Ahora veo desafíos, y los desafíos, puedo superarlos. El saltamontes sonrió. Estás aprendiendo a mirar la vida con los ojos de la gratitud. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que incluso en medio de él hay una lección, una bendición oculta. Al llegar a las llanuras cercanas al hormiguero, el saltamontes se despidió. Recuerda, Rita. La montaña no era el destino. El verdadero destino es lo que harás con lo que aprendiste en ella. Y con un ágil salto, desapareció. Rita regresó al hormiguero. El ritmo frenético era el mismo, el trabajo incesante no había cambiado. Pero ella ya no era la misma. Una de sus compañeras luchaba por equilibrar una hoja demasiado pesada.
Antes, Rita habría seguido de largo, absorta en su propia tarea. Pero esta vez, se acercó. «¿Necesitas ayuda?», le ofreció. La otra hormiga, sorprendida, aceptó con una sonrisa de alivio. Juntas, llevaron la carga. Ese pequeño gesto fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Pronto, Rita comenzó a ofrecer su ayuda, una palabra de aliento, un gesto de apoyo. Inspiradas por su ejemplo, otras hormigas comenzaron a hacer lo mismo. Lentamente, la atmósfera del hormiguero comenzó a cambiar. Lo que era una rutina aislada y monótona, se transformó en un esfuerzo colaborativo, lleno de camaradería y un propósito compartido. Esa noche, Rita miró el trozo de cielo visible desde el túnel y dio gracias. Gracias por el trabajo que la mantenía activa. Gracias por la fuerza para superar los desafíos. Y para su propia sorpresa, dio gracias por el sufrimiento que la había llevado a clamar a Dios, el sufrimiento que la había impulsado a subir la montaña. Porque sin él, nunca habría encontrado el verdadero sentido de su vida, que el propósito no estaba en cargar su propio peso, sino en ayudar a otros a aligerar el suyo. Rita comprendió que la transformación más grande no había ocurrido en el mundo a su alrededor, sino dentro de ella misma. Y ese cambio interior tenía el poder de cambiar el mundo entero. Así aprendemos con Rita que el sufrimiento no es un castigo, sino una invitación. Una invitación a crecer, a mirar hacia arriba y a descubrir la inmensa fuerza que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. No estamos solos en nuestras pruebas. Él no nos promete un camino sin cargas, pero nos asegura que somos más grandes que ellas. Quizás, al igual que Rita, te encuentras hoy cargando un peso que parece insoportable. Recuerda su historia. Levanta la mirada, busca la gratitud en las pequeñas cosas y confía en que cada desafío es una oportunidad para forjar el espíritu. Que encuentres en tus pruebas la semilla de tu más grande fortaleza. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Si esta historia ha iluminado tu día, compártela y acompáñanos en este viaje de fe y reflexión. Tu presencia es una bendición para nuestra comunidad. Hasta pronto.